Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en este día. Mi nombre es Eduardo Valles y estoy en el coro, en el ministerio del coro.
Y en esta tarde te damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Si vienes por primera vez, nos regocijamos contigo. Te invitamos a que llenes nuestras tarjetas de bienvenida y así nos ayudarás a conocerte más. Al entregar esta tarjeta a nuestros sugieres, recibirás un regalo de bienvenida. Si ya eres miembro de nuestra iglesia y estás listo para el próximo paso, llena la tarjeta de servicio que puedes involucrarte en los diferentes ministerios de la iglesia. Enfrente de tu silla encontrarás unos códigos de QR para que los escanees con tu teléfono móvil y puedas llenar la tarjeta de la información de tu gente. Ahí así te conoceremos más. Se acerca el día de la cosecha, el 31 de octubre. Este es un evento que hace nuestra iglesia a la comunidad para que los niños tengan una alternativa de un lugar seguro. También para que la comunidad conozca nuestra iglesia. Si necesitas ayuda, te pedimos que nos dones esos dulces y deposite los dulces en las canastas que están en el lobby. Muchas gracias por tu visita y muchas gracias por tu generosa ayuda que nos vas a brindar. Y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor por nuestro hermano pastor Carlos Briceño. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy, continuando con nuestro estudio de esta maravillosa carta a la iglesia de la región de Gálatas. Vamos a estar el día de hoy en Gálatas 1, del 11 al 24. Es nuestro tercer estudio en esta carta de Gálatas. Vamos a estar aquí para el resto del año. Y solo para recordarles el contexto de esta carta, Pablo escribe esta carta para afirmar que la salvación es solo por la gracia de Dios, solo a través de fe en Cristo y nada más. Es una defensa apasionada del Evangelio de Jesús en contra de los judaizantes que habían infiltrado la iglesia cristiana añadiendo obras, ritos, ceremonias al Evangelio de gracia. El tema principal de esta carta es la libertad de la esclavitud y la libertad de vivir una vida abundante sin el yugo de las reglas legalistas. Ahora, esta carta no es un ataque al judaísmo. Hay que tener en claro, hermanos, porque no debemos de interpretar esta carta como que Pablo está hablando en contra de la fe judía, sino que está hablando en contra de lo que los hombres, los líderes judíos, habían convertido la fe judía. En los tiempos de Pablo, el mensaje del judaísmo ya no era el mismo de Abraham, ya no era el mismo que Abraham le pasó a sus descendientes. A través de los siglos, los líderes judíos habían distorsionado y pervertido las escrituras y lo habían reemplazado con reglas humanas, con ritos, con rituales. Ya no era una religión, sino que era una tradición de hombres con reglas de hombres. La escritura del Antiguo Testamento claramente enseñaba que el favor de Dios solo es posible por la fe. Desde Abraham recibió la justicia de Dios por su fe. Fue justificado por su fe, creyó por fe, obedeció por fe, hizo la voluntad de Dios por fe. Eso todo es la fe judía. Pero lo que ahora se enseñaba era que el favor de Dios solo era posible por obras. Los líderes judíos a través de los siglos habían creado más de 600 reglas. Un libro que le llamaban en el hebreo el Takaná. Ese libro se enfocaban en cumplimiento de ese libro más que en la escritura. La escritura había quedado en segundo plano y los líderes judíos se enfocaban ahora en reglas más que en la verdad y las escrituras. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 15 que has invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los judaizantes estaban tratando de hacer lo mismo que los líderes judíos hicieron con la fe judía. Querían invalidar el evangelio imponiendo los ritos y las ceremonias que le impusieron a la fe judía. Este es el contexto de la carta de la iglesia a Gálata. Pablo está enfurecido por la distorsión y la perversión del evangelio. No quería que ocurra lo mismo con el cristianismo que había ocurrido con el judaísmo.
Y comienza la carta defendiendo su autoridad apostólica. Defiende el Evangelio como el único Evangelio. Establece que cualquier mensaje que le añade al Evangelio invalida la obra de Dios. Y el pasaje de hoy vamos a ver que hoy demuestra la validez del Evangelio. Demuestra que el Evangelio de Jesús realmente transforma y renueva al pecador. Lo convierte en una nueva criatura. ¿Y cómo lo logra esto? Poniéndose a sí mismo como evidencia. Poniendo su vida como evidencia. En el pasaje de hoy vemos que Pablo da su testimonio para demostrar la validez del poder del Evangelio de Jesús. Hermanos, todo creyente tiene un testimonio de su encuentro con Jesús. Todo creyente debe poder poner su vida como evidencia de la validez del Evangelio. Todo creyente debe poner su vida como evidencia de la libertad que tenemos en Cristo. Todo creyente debe tener un testimonio personal que le puede dar a otros que necesitan escuchar la esperanza y el poder del Evangelio de Jesús. Vamos al pasaje de hoy. Vamos a ver el testimonio de Pablo, que da testimonio, da evidencia del poder del Evangelio de Jesús. Gálatas 1, y vamos a leer del 12 al 24, del 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24. Dice la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. No consulté en segunda con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro apóstol, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo solamente. Oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias por este testimonio, Señor, poderoso de Pablo. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada persona que pone su fe en ti. Cada persona es una historia, un testimonio, una evidencia del poder de tu evangelio. Bendice cada persona aquí, Padre, cada persona que escucha mi voz, Señor. Que reconozca que tiene una historia que contar. Y hay muchos que necesitan escuchar la esperanza que hay en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en el pasaje de hoy podemos ver 5 fases de la conversión de Pablo. Y estas 5 fases son unas fases que todos pasamos. Toda persona que ha llegado en fe en Cristo pasa por estas fases. Y son fases que debemos de siempre mantener en cuenta porque son partes de nuestro testimonio. Son partes que dan evidencia del poder del Evangelio de Jesús. Esas 5 fases son contacto, convicción, conversión, comunión y comisión. Vamos a ver cada uno de estas fases. El primero, contacto. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado
por mí no es según hombre. Dice que no lo recibí, lo que yo le enseño no es que recibí de hombre. El mensaje de los judaizantes decían que lo que ellos predicaban venía de Dios, que las reglas que ellos estaban imponiendo eran reglas de Dios, pero no eran reglas de Dios, eran reglas y requisitos creados por humanos. Estos falsos maestros judíos no podían aceptar que Dios había extendido su gracia a los gentiles. Creían que ellos, solo ellos eran el pueblo escogido y que los cristianos tenían que adaptarse a estas reglas, tenían que convertirse al judaísmo si querían disfrutar del favor de Dios, si querían recibir la salvación de Dios. Pero Pablo les dice que el mensaje del Evangelio no es basado en reglas y obras humanas, sino que es basado en la gracia de Dios. No se obtiene siguiendo reglas, sino que se obtiene con un encuentro personal con Dios. Dice versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En Hechos 9 nos da mucho más detalle de este encuentro que Jesús tuvo, que Pablo tuvo con Jesús. Estaba en camino a Damasco, con una carta en su mano autorizado por los líderes fariseos para buscar, arrestar y arrastrar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. En ese camino se le aparece un resplandor de luz en el cielo. Lo rodea todo este resplandor, cae en el cielo y ahí es donde tiene su primer contacto personal con Jesús. Antes de este encuentro, Pablo ya conocía acerca de Jesús. Ya conocía el evangelio que los cristianos predicaban. Ya conocía, ¿por qué? Porque él era un perseguidor de los creyentes. Era su responsabilidad presentar argumentos en contra del evangelio de Jesús. Así que él tenía que saber lo que los cristianos creían. Él tenía conocimiento que ellos proclamaban a Jesús como el Mesías y tenía sus argumentos en contra de eso. Sabía que predicaban que Jesús murió en la cruz, que es el Mesías que vino a morir por los pecados, el mismo que los judíos siempre esperaban, y que resucitó al tercer día y prometió que iba a regresar. Pablo tenía un conocimiento intelectual de Jesús, pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. Lo conocía intelectualmente, pero no lo conocía personalmente. No lo conocía en su corazón. ¿Por qué? Porque no había tenido ese encuentro personal con Jesús. La nueva vida del creyente, hermanos, es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Si tú eres un creyente, tú un día tuviste un encuentro personal con Jesús. Tal vez no fue tan dramático como el de Pablo. Tal vez no viste el esplendor de luz como Pablo lo vio, pero un día tuviste un encuentro personal con Jesús. Cuando por primera vez lo conociste personalmente de corazón. Tal vez ya lo conocías intelectualmente, ya oías hablar de él. Pudo haber sido que lo leíste de tu niñez en una escuela o algo. Pero llegó el día donde conociste y tuviste un encuentro personal e íntimo con Jesús. Y ahí es donde comenzó tu vida como creyente, cuando respondiste a Jesús tocando tu corazón. Hermanos, Jesús siempre está buscando que lo conozcamos. Siempre está buscando para tener ese contacto personal con nosotros. Siempre está llamando, tocando la puerta de los corazones al que no lo conoce. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios que interactúa con su creación. Y eso, hermano, es muy diferente a todos los dioses con D pequeña del mundo. Todos los dioses del mundo son dioses impersonales, que no se relacionan con el mundo, que todo depende en lo que tú haces por ese Dios. Pero nuestro Dios es un Dios personal. No es un Dios apartado como los otros dioses, que están afuera de la presencia y de poder. Los humanos no pueden llegar a tener una relación o contactarlos. Él es un Dios personal.
que no solamente quiere tener una relación con nosotros, sino que nos llama. Siempre está llamando, siempre está buscando nuestra atención. Tal vez lo hace a través de otros seguidores que te hablan de Cristo, que tocan tu puerta. Todos somos agentes de Dios, dice la palabra de Dios, con responsabilidad de llamar a otros a Cristo. Pero muchas veces Dios usa las circunstancias de la vida para llamarnos. Muchas veces usa la adversidad de la vida para tocar nuestro corazón. La mayoría de personas que responden al llamado respondieron en un momento difícil de su vida, en un momento de adversidad. Eso fue el caso mío. Dios estuvo tocando a mi puerta por mucho tiempo, pero yo lo ignoraba, le daba la espalda, no quería saber nada de Él. Conocía de Dios, crecí yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios he leído, pero no me interesaba en conocer nada más que intelectualmente. Pero llegó el punto donde yo estaba a punto de perder mi familia. El momento más bajo de mi vida, cuando ya estaba separado de mi esposa y mi hija, cuando ya no podía hacer nada más que solo ver arriba, y agarré y respondí al llamado de Dios. Hermanos, la próxima vez que estés pasando por una dificultad, por una adversidad, puede ser que Dios te está llamando. Puede ser que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Puede ser que Dios quiere que vuelvas a encender ese fuego por Él. Quiere tener una relación contigo. No quiere estar fuera, quiere estar adentro. Dice el versículo que desea cenar contigo. Pero hermanos, Dios es un caballero. Él toca la puerta, pero Él no entra si no lo invitas a entrar. Dice 3:20 ahí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Jesús está en la puerta, llama, pero no entra forzadamente, porque Él no quiere una relación forzada. Él quiere una relación voluntaria, una relación de amor, y el amor no se puede imponer. Si tenemos que forzar a alguien que nos ame, eso no es amor. Cada quien tiene que voluntariamente abrir la puerta de su corazón e invitar a Jesús que entre a tener una relación con Él. Eso nos lleva al siguiente punto. Primero hubo contacto, hubo un encuentro personal con Jesús. Después, convicción. Muchas personas no responden al llamado porque no llegan a la convicción. Hay muchas personas que Dios les toca constantemente a través de personas, de circunstancias, cosas que pasan en su vida, y Dios está constantemente tocando, pero no responden, lo ignoran. Cuando yo estaba de joven en la universidad, un compañero de clase era un creyente, y me compartió a Jesús la primera vez que lo conocí, me acuerdo, y me invitó a las reuniones que tenían de jóvenes. Yo era joven antes. Pero desde esa vez que me habló de Cristo, cada vez que lo veía, lo huía. Me iba de otro lado, me aseguraba que cuando entraba a la clase que estaba sentado, me sentaba en el otro extremo. ¿Por qué? Porque no quería escuchar, no quería responder a ese llamado. No había llegado a la convicción. Y pasa todo el tiempo, hermanos. ¿Cuántas veces se rechazan al hermano David y al equipo que va a tocar puertas? Me mostró mi esposa un chiste de una persona que un creyente está tocando en la puerta y le contestan y le dice, sí, ¿qué me quieres decir? Y dice, no sé, es primera persona que me abre la puerta, no sé qué decir. Dice. Hermanos, la conversión genuina requiere convicción y arrepentimiento. ¿De qué? De ser un pecador, de vivir una vida apartado de Dios. Requiere el conocimiento de que necesitamos un Salvador. Pablo reconoció que su conducta antes de conocer de Cristo lo alejaba de Dios. Versículo 3 dice, 13. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo fue responsable por la muerte de creyentes. Él perseguía a las personas simplemente por predicar a Jesús. Lo documenta la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, nos dice 8, nos dice que él estaba ahí presente y autorizó que apedraran a Esteban
a muerte, el primer mártir documentado en la Biblia. Cuando Jesús se le apareció en Damasco, él estaba yendo a arrestar, a juzgar a creyentes. La misión de su vida era eliminar el cristianismo, eliminar a los cristianos. Pero hermanos, hay una frase muy importante, una frase clave aquí en este versículo. Dice, en otro tiempo. Eso fue su vida antes de conocer a Cristo. Eso fue la vida que Dios lo salvó. Hermanos, si tú eres creyente, tú también tienes otro tiempo. Tú también tienes una vida donde vivías apartado de Dios. Pero gracias a Dios, eso fue otro tiempo. Y el testimonio de tu vida debe demostrar, el testimonio de Pablo demostró que ninguna persona está fuera del alcance de la gracia de Dios. 1 Timoteo 1, 13 y 14 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Jesucristo, en Cristo Jesús. Hermanos, Dios puede salvar, puede sanar, puede restaurar, puede hacer nuevo hasta el peor de los pecadores. Él renovó, hizo nuevo a Pablo, un asesino. No hay pecado demasiado grande que la gracia de Dios no puede perdonar. No hay ninguna persona tan mala que Dios no puede perdonar. Pero también, hermanos, no hay ninguna persona tan buena que no necesita el perdón de Dios. Dios no solo perdona a los grandes pecadores, no solo los grandes pecadores necesitan el perdón de Dios, sino los que se creen buenos, los que se creen religiosos, los que creen que merecen el favor de Dios por su conducta. Pablo pensaba que él estaba ganando el favor de Dios al perseguir a los cristianos, pero él solo estaba ganando el favor de los hombres y no de Dios. Mire que dice el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mi padre. Hermanos, hay muchas personas que piensan que no necesitan a Jesús porque son buenos. Yo no miento, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no masco chicle, yo no bailo. Piensan que sus obras le van a ganar el cielo, que solo tienen que portarse bien y ya entraron al cielo y ya ganaron el favor de Dios. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. No hay nadie muy bueno ni muy malo que no necesite la salvación de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que viven derrotados por la culpabilidad de sus pecados pasados. Y necesitan saber que hay esperanza, que ellos no están fuera del alcance del amor de Dios. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste antes de conocer a Cristo. Y nuestro testimonio puede tener impacto en ellos. Ellos pueden ver en la manera que nosotros éramos antes, cómo son ellos ahora y lo que puede ser. Pero tengamos cuidado, hermano. Cuando hablemos de nuestros pasados, no estamos hablando para glorificar nuestros pecados. El propósito es para que sepan que no importa qué lejos están de Dios, que hay esperanza. Hay personas que dan su testimonio y se pasan todo el tiempo hablando, glorificando sus borracheras, las mujeres que tuvieron, el dinero que tenían. Y al final solo dicen, pero Dios me salvó. Hermano, eso no le da la gloria a Dios, eso glorifica los pecados pasados. Cuando hables con otros de tu vida pasada, no exageres tus pecados, no dramatices, no adornes tu historia. Tu testimonio antes de Cristo es necesario, pero no es lo más importante. Y algo que siempre debemos de tomar en cuenta, que la convicción del pecado no es responsabilidad de nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es compartir la verdad.
lo que Jesús ha hecho en nosotros. Nuestra responsabilidad no es ganar un argumento, no es convencer al pecador. La convicción de pecado es obra únicamente del Espíritu Santo. Juan 16, 7 y 8, Jesús diciéndole a sus discípulos, se tiene que ir. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. El Consolador es el Espíritu Santo. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Esa palabra, hermanos, es mucho más que solo explicar o razonar. Es un término legal para declarar un juicio en contra de otra persona. Una mejor traducción es que para convencerá es condenará o lo declarará culpable. Es evaluar una evidencia y encontrar culpable por la ofensa que está siendo acusado. La convicción es llegar al entendimiento de que somos pecadores y merecemos el castigo de Dios. Nadie se puede arrepentir de sus pecados sin la convicción del Espíritu Santo. Nosotros hablamos, pero el Espíritu Santo convence. Nosotros predicamos, pero el Espíritu Santo convence. Nosotros enseñamos, pero el Espíritu Santo convence. Hermanos, si tú estás aquí sentado en un servicio, en una enseñanza, y te sientes acusado, sientes que están hablando directamente a ti y lo que tú has hecho, tus pecados, no es porque el pastor ha escuchado un chisme de ti. Eso es el Espíritu Santo que está conmoviendo tu corazón. Siempre la persona me dice cuando predico, ese mensaje era para mí, como que estabas hablándome a mí. Y hermano, yo preparo mis sermones 2-3 semanas antes. No lo hago para una persona específica, solamente explico la palabra de Dios. Y predico la palabra de Dios y el Espíritu Santo convence. Dios ya sabe, el momento que yo estoy preparando ese mensaje, 3 semanas antes, quién va a estar aquí y quién necesita escuchar ese mensaje. Y Dios también sabe quién no va a estar aquí. Él sabe quién va a estar aquí, quién no va a estar aquí. Así que no te lamentes porque el que no está. Ay, qué lástima que no está la hermanita hoy en la iglesia. Este mensaje era para ella. No, hermanos. Dios ya sabía que la hermanita no iba a estar aquí. Él ya sabía que tú ibas a estar aquí. Así que enfócate en lo que Él tiene que decirte a ti a través de ese mensaje. Esto nos lleva al próximo punto. El testimonio del creyente comienza con un encuentro personal, con contacto, que lo lleva a la convicción. Y esa convicción produce la conversión. La conversión. La conversión de Pablo ocurre cuando él reconoce sus pecados y reconoce a Jesús como Salvador. En ese momento él se convierte en una nueva criatura. Cuando él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué hago, Señor? Declara a Jesús como Señor. Y es una nueva criatura, tiene una nueva misión, un nuevo propósito. Su enfoque cambia. Noten el cambio de enfoque del versículo 14 al 15. El 14 habla lo que yo era, lo que hacía, quién era. Y el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí. Noten la diferencia, hermanos. En el 14, su vida antes se enfocaba en él mismo, en sus obras, en su conducta, su poder, su prestigio que tenía dentro del liderazgo. Pero en el 15 cambia. Ahora es Dios. Cuando le agradó a Dios, me apartó, me llamó, me reveló a su Hijo. Eso es la conversión del creyente. Cambia el enfoque de nosotros mismos y lo ponemos en Dios. Es poner a nuestro lado nuestra voluntad y humillarnos ante Dios y decir, ¿qué hago, Señor? Es decirle a Jesús, tú eres mi dueño. La conversión, hermanos, ocurre el instante en que una persona declara a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creeras en tu corazón. ¿Cómo crees en tu corazón? Después de ser la convicción de tu corazón. Si creeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
El momento que una persona declara esta confesión de corazón, es convertido de enemigo de Dios a hijo de Dios. Es convertido de estar en guerra con Dios a estar en paz con Dios. Es convertido de estar caminando a la perdición eterna a estar caminando a la vida eterna. Hermanos, todo creyente en este mundo tiene 2 cumpleaños. El día que su madre dio luz y le trajo a este mundo, y el día que su Padre Celestial le hizo una nueva criatura en Cristo. Pero aún desde el vientre de su madre, tú ya estabas apartado para Dios. Dice el versículo 15, me apartó desde el vientre de mi madre. La conversión de Pablo no fue sorpresa para Dios. Dios ya sabía que Pablo iba a declarar a Jesús como su Señor en camino a Damasco. Dios ya sabe quién va a responder a su llamado y quién no va a responder. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía quién iba a ser su hijo. Los apartó. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, Él te escogió, Él te apartó. Y cuando Él te llamó, Él ya sabía que tú ibas a responder. Ahora, hermano, ¿qué significa esto? ¿Que hay personas que nacen destinados para ir al infierno? Sí, todos nosotros nacimos en pecado, destinados para ir al infierno. Pero ese no es el destino que Dios desea para nosotros. Dice la palabra que Él no desea que nadie perezca. Dios desea que todos los conozcan. Él desea que todos lleguen a la convicción del pecado. Él desea que todos los declaren como su Señor. Pero si Él desea eso y Él es poderoso, ¿por qué Él no obliga a todo el mundo que crea en Él? Porque Él no quiere un amor forzado. Él quiere que nos sometamos voluntariamente. Él quiere que lo invitamos voluntariamente a nuestra vida. Él nos aparta, nos escoge, nos llama, pero cada quien tiene que tomar la decisión personal de aceptarlo. Esa es la doctrina de predestinación, que ha sido un tópico de controversia a través de los siglos. Es la doctrina que dice que la voluntad del hombre no forma parte de la salvación, que solo es la voluntad de Dios, que el hombre no tiene voz ni voto en el asunto. Pero eso apunta, hermanos, a un Dios cruel, que ama a unos y no ama a otros, que discrimina. Y eso va en contra de lo que dice la Biblia, que dice que Dios no tiene favoritos, que Dios desea que nadie perezca, que Dios murió, envió a su Hijo a morir por el mundo, que Dios no hace acepción a las personas. La salvación es un balance maravilloso entre la soberanía divina de Dios y la decisión personal del hombre. Es el balance perfecto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Él desea que todos sean salvos. Él creó la manera para que todos sean salvos, pero Él no va a forzar a nadie que sea salvo. Es la decisión personal de cada persona. Y el momento que una persona toma esa decisión, es una criatura nueva, es transformado, es renovado, es apartado para cumplir las obras que Dios tiene para él. Y cuando eso ocurre, hermanos, el mundo debe poder ver en nosotros evidencia de que somos una nueva criatura. Estaba viajando con unas personas del trabajo que no había visto por mucho tiempo. Y estamos ahí bromeando, como yo siempre bromeo, y dice la persona: wow, Carlos, tú no has cambiado para nada. Hermanos, eso me llenó de convicción, porque esa persona no la había visto desde antes que conocía a Cristo. Y hermanos, si tú eres un creyente y alguien no puede ver una diferencia en ti antes y después de conocer a Cristo, tenemos que cuestionar seriamente si realmente somos convertidos. Si no pueden ver una diferencia entre una vida antes y después, no estamos dando evidencia del poder de Dios para transformar al pecador.
Eso nos lleva al último punto. La conversión de creyentes solo es posible con contacto, un encuentro personal con Jesús, con convicción del pecado, que lleva a la conversión de pecador a hijo de Dios. Pero ahí solo inicia la nueva vida del creyente. Y en el pasaje de hoy vemos dos más evidencias después de la conversión de Pablo, que validan, que dan testimonio, que dan evidencia del poder del Evangelio. Primero, comunión. En Hechos 9, cuando nos habla de la conversión de Pablo, nos dice que llevaron a Pablo, tan pronto Dios se le apareció, quedó ciego y lo llevaron a la casa de unos creyentes. Y estuvo ahí 3 días. ¿Qué estuvo haciendo? Cuando lo van a ver, está orando. Estuvo en comunión con Dios. Y nos dice el pasaje de hoy que estuvo 3 años en el desierto de Arabia. ¿Qué estuvo haciendo ahí? En comunión con Dios. También nos dice el versículo 18 que después regresó a Damasco. Otra vez, ¿dónde? Con los creyentes. ¿Qué estaba haciendo? En comunión. Y después se fue a Jerusalén. ¿Por qué fue allí? A conocer su nueva familia, a estar en comunión con sus nuevos hermanos. La conversión del creyente, hermanos, crea un cambio drástico en nuestras relaciones. Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenideros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El momento que tú aceptaste a Cristo, dice Juan 1, que recibiste la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Recibiste una nueva familia, tienes nuevas relaciones, nuevo compañerismo, nueva comunión. Uno de los grandes privilegios de nuestra nueva vida en Cristo es que podemos tener comunión directa con Dios. Dice Hebreos 4 que a través del sacrificio de Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Todo creyente, hermanos, debe tener un tiempo personal en comunión con Dios. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Él se apartaba cada día a pasar tiempo con su Padre. Pero no solo eso, hermanos, la conversión también cambia nuestras relaciones terrenales. Recibimos una nueva familia, nuevos hermanos y hermanas espirituales. Y muchas veces nos aleja de nuestras relaciones anteriores. Muchos de nosotros perdimos amistades cuando nos volvimos creyentes. Muchos de nosotros perdimos amistades cuando decidimos entrar a la familia de Dios. Siempre cuento cuando vine a este país de Honduras, no conocía a Cristo y teníamos amigos. Y la casa mía era la casa donde todos llegaban el fin de semana a tomar y las fiestas y todo eso. Estuve aquí me convertí en cristiano y la primera vez que regresé era una persona diferente. Y todos llegaban y esperaban lo mismo y ya no era lo mismo. Me acuerdo que mi comadre venía y se acercaba y no podía entender qué había pasado. Después regresamos otra vez el otro año y ya menos personas llegaban, menos amigos. Después íbamos y ya menos. Como la tercera vez que fuimos, la comadre ya no apareció. Perdimos amistades. Muchas veces perdimos amistades. Pero hermanos, eso no nos debe angustiar. Debemos de tomar el tiempo para disfrutar nuestra nueva familia espiritual. ¿Por qué? Porque es con esa familia que vamos a estar para la eternidad. Por eso, hermano, el creyente siempre debe anhelar estar en comunión, en compañerismo con su familia espiritual. Hebreos 10, 23 y 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo estudio mi Biblia en mi casa, yo alabo a Dios en mi casa, yo no necesito reunirme con otros creyentes. Yo tengo una relación personal con Dios, no necesito una relación con otros creyentes. Hermano, eso no es bíblico. No existen llaneros solitarios en la Biblia.
Si tú no anhelas estar con otros creyentes, si tú puedes pasar semanas y meses sin estar en compañerismo con otros creyentes, alabando a Dios, escuchando su palabra, si te aburres en la iglesia, si ves el venir a la iglesia como una obligación y algo que solo haces para salir del paso, si te levantas los domingos y dices, ay, tengo que ir a la iglesia otra vez, en vez de estar gozoso por el privilegio de reunirte con otros clientes para alabar a Dios, aprender de su palabra. Hermanos, si asistir a la iglesia es una inconveniencia en tu vida, debes de examinar tu corazón y preguntarte realmente si has recibido una nueva vida en Cristo. Porque el que recibe nueva vida en Cristo, el que es convertido de su vieja vida a su nueva vida, anhela estar en comunión con su nueva familia. En Hechos 2 nos dice que las primeras familias no solo se reunían un par de horas los domingos, se reunían todos los días, en las sinagogas, en las casas. Reconocían el valor de mantenerse unidos y en comunión con unos con otros. Hoy en día las personas se enojan si el pastor se pasa por unos 10 minutos del sermón. Pablo anhelaba estar con otros creyentes, en compañerismo, en comunión. Por eso fue a buscar a sus nuevos creyentes, sus nuevos hermanos en Cristo, dice versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí con él 15 días. Hermanos, Pablo conocía a muchas personas en Jerusalén. Él era muy conocido, conocía todos los liderazgos de los judíos. Cuando él salió de ahí para Damasco, todos lo conocían. Pero él ya no quería ir con esas amistades viejas. Eso ya no le llamaba la atención. ¿Por qué? Porque ya no eran del mismo sentir. Ya no pensaban igualmente. Ya no amaban lo mismo. Es interesante cuando dice que Pablo fue a ver a Pedro. Eso proviene de la palabra historia. Esto fue una visita de compañerismo. Fue una visita informal para contarse historias. La otra semana vamos a ver una visita formal que se hizo. Pero se imaginan, hermanos, esas historias que Pedro le podía contar a Pablo de su tiempo con Jesús. Lo que vio, las enseñanzas que escuchó. Se imaginan cómo Pedro se había quedado maravillado cuando Pablo le habla de su conversión, del resplandor que vio, de cuando habló con Jesús. Hermanos, nuestras historias, nuestros testimonios nos fortalecen, nos animan. Es una parte maravillosa de nuestra vigilia cuando tomamos tiempo para hablar de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Nos anima. Es importante la comunión con Dios y con otros creyentes. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos el contacto, la convicción, la conversión, la comunión. Terminemos con la convicción. En el versículo 16 dice que Dios llamó a Pablo para que predique a los gentiles. ¿Y qué es lo que vemos al final del pasaje de hoy? Está haciendo eso. Dice, fui a regiones de Siria, de Cilicia, y dice que en todas estas iglesias lo mirían en Judía y estaba predicando a Cristo. Anduvo predicando, anduvo cumpliendo su misión, demostrando con su vida el poder de transformar del evangelio. Dice el versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, Dios tiene un propósito maravilloso para todo creyente. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú has declarado a Cristo como tu Salvador, Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Él te quiere usar para sus propósitos. Quiere que seas su instrumento. Él quiere que tú cumplas esas obras que Él preparó por ti de antemano. Efesios 2, 8 y 10. Vamos a ver esto más en 2 semanas. Pero dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti.
Él te dio otro día de vida porque Él quiere que hagas la buena obra que Él preparó para ti, de antemano. ¿Has descubierto esa obra que Él tiene para ti? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Te estás preparando, equipando? ¿Qué te está estorbando para cumplir la obra que Dios tiene para ti? ¿Tu condición pasada? ¿Tu circunstancia presente? Hermanos, Dios te puede usar. Puede usar esa condición de tu pasado. Puede usar tu condición presente para cumplir ese propósito. Él usó a Pablo, un asesino, un rebelde, para lograr grandes cosas. Y Él te puede usar a ti. No importa cómo eras antes de Cristo. Tu pasado no es un obstáculo para tu futuro en la obra de Dios. Pablo se dirigía a Damasco a arrestar cristianos, a llevarlos a Jerusalén, a ser condenados. Estaba lleno de odio. Él no quería nada más que exterminar el cristianismo. Quería destruir completamente cualquier cosa y cualquiera relacionado con Jesús. Pero Dios lo transformó. Dios lo usó para la gloria de Dios. Lo convirtió en su instrumento. Y con su vida Pablo daba evidencia del poder transformador del Evangelio. Si tú eres un creyente, tú tienes un testimonio único que solo tú puedes contar. Tú tienes un testimonio que otros necesitan escuchar. Dios te salvó para que seas un testigo a los que no conocen. Y todo creyente debe estar preparado para dar testimonio de su vida, de hablar de cómo era antes, de la obra que Dios hizo en él y qué está haciendo en él, de ese encuentro personal que te llevó a la convicción de tus pecados y el momento que entregaste tu vida y lo declaraste tu dueño. Hay alguien que necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu vida es evidencia del poder del Evangelio de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Gracias, Padre, por el testimonio que hemos estudiado de Pablo, Padre. Padre, te pido, Padre, que cada persona que está escuchando mi voz, Padre, cada creyente que ha declarado su fe en ti, Padre, que reconozca que tiene una historia que contar, que su vida es evidencia del poder transformador del Evangelio. Padre, te pido que nos des el valor para hablar a esas personas que necesitan escuchar, que necesitan esperanza, que están en el mismo lugar que nosotros estuvimos antes de conocerte. Padre, danos con el poder del Espíritu las palabras que podemos decir para demostrar con nuestra vida la evidencia del poder del Evangelio. Señor, si hay alguien que está escuchando mi voz, que no ha pasado por estos pasos, que no ha tenido ese contacto personal con Jesús, hoy es el día, dice la palabra de Dios. Que no ha respondido al llamado de Dios que está tocando su puerta. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si ese eres tú, habla conmigo, habla con la persona que te invitó y te vamos a explicar cómo puedes comenzar tu nueva vida, la nueva fase de tu historia que le vas a poder contar a otros acerca del poder de Dios y la obra que ha hecho en tu vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.